conectados con Giovanna Polarolo. Giovanna es poeta, escritora, novelista, cuentista, guionista de cine, dramaturga, porque también es una persona obviamente vinculada a las letras, pero todos la reconocen más como poeta. Y aunque seguramente para Sí, algunos también guionista. Pero bueno, es, digamos, cronológicamente reconocida como integrante de la generación del 80, aunque yo no sé si tú te sientes del 80 o del 90 más bien, porque es casi al finales del 80 cuando comienzas a publicar tu primer libro, ¿no es cierto? ¿Cómo estás, Giovanna? sí, ¿qué tal, Carlos? Muchas gracias por la invitación, la posibilidad de conversar en estos tiempos tan difíciles y extraños, ¿no? De Tan raro, ¿no? aprendizaje diario. Cada día es distinto del otro, aunque las cuatro paredes de las casas, no sé, son las fronteras muy borrosas, ¿no? Porque también estamos todo el tiempo fuera, no literalmente, pero sí de otra manera, ¿no? Como ahora. Como ahora. Eh, sí, bueno, yo publiqué el primer libro de poesía el año 86, 87, es verdad, y el libro que más se recuerda, creo yo, que tuvo como más prensa es Entre Mujeres Solas, ¿no? Que fue del año 92. Bueno, me faltó decir en la presentación, Giovanna ha escrito los poemarios Huerto de los Olivos, Entre Mujeres Solas y La Ceremonia del Adiós, también el libro de cuentos Atado de Nervios, las novelas Dos veces por semana y Toda la culpa la tiene Mario, de la que vamos a hablar seguramente en algún momento, y las obras de teatro, Fue una este, nomás. una Ah, no, nomás, no, bueno, fue una original que las dos las dirigió Marisol Palacios. Una fue Donde mis ojos te vean, que a claro, mí, eh, me encantó escribir esa obra, la verdad, y ojalá pudiera pensar en publicarla, es corta, ¿no? Y luego hicimos la adaptación de esta novela de Cobo Ave, La mujer de la arena, que es esta historia de esta, es una historia muy extraña, ¿no? De gente que vive casi bajo tierra en una playa de Japón. Y son casas, hay mucho viento y son estas tipo cueva, tienen que estar, como hay mucho viento, todo el tiempo tienen que estar sacando la arena que se mete, porque si no se enterrarían como si fueran tumbas, ¿no? Entonces es eh, vivir al borde, vivir como si se estuviera muerto, ¿no? O ocupar la vida solamente para no morir. como en un nicho, ¿no? Exacto, a mí esa novela, bueno, Cobo Ave es un gran escritor, ¿no? Esas fueron las dos obras de Dime, teatro. ¿es donde mis ojos no te vean o donde mis Te ojos te vean? vean, donde Te mis vean, ojos te vean. te vean. Sí. Y cuando me dice señora, No, eso yo no he escrito. no es tuya. No. Perdón, perdón. Entonces, Es un, tengo mala información. creo que tengo un versito de en no, Entre Mujeres Solas, cuando me dicen señora, corro a la peluquería. Ok, ok. No me acuerdo muy bien de ese poema, pero no, no es quizá sea de otro autor, no sé. Bueno, hay quienes dicen que el trabajo define a las personas, ¿no es cierto? Si fuera así, tú serías profesora universitaria, pero Sí, con eso quedaría muy corto y muy poco. Pero tú te reconoces como qué, como poeta, como guionista, como escritora. yo creo que yo digo escritora, o sea, el tema, para mí el asunto, la preocupación es escribir, no el formato. Y
cuando escribo de una manera muy natural, se me acomoda a un determinado formato, excepto cuando se trata de ya textos que tienen que ver con, la re, con una producción, ¿no? Por ejemplo, yo no escribo guiones sin... Eh, escribía, pero ya no hago eso, sin pensar en la producción, porque no tiene mucho sentido, ¿no? Escribir para un guión para que se quede en el cajón, ¿no? Y en cambio, los otros, lo que ya depende solo de mi decisión de publicar o no publicarlo, eso es, me da, o sea, el formato es absolutamente libre, no sé cómo surge. Y más aún en esta época, que a mí, o sea, a mí me gusta mucho la tendencia postmoderna, llamémosla así, de lo híbrido, ¿no? Del borramiento de fronteras, pasar de la rigidez de la etiqueta, eres esto, eres el otro, ¿no? Que busca clasificar, que es algo tan de la cultura moderna, ¿no? De la ilustración. De la fragmentación, ¿no? Ahora, claro, de siempre catalogar, ¿no? Nos queda algo de herencia de eso, ¿no? Porque siempre estamos buscando, creo que es una nostalgia por la definición, por fijar, ¿no? Tú eres esto, tú eres tal cosa. Esta historia, en cosas tan, no sé, generales como antes, no sé, hubo una época o hasta hace un tiempo una persona terminaba el colegio, empezaba a trabajar en un lugar y se esperaba que se jubilara de ahí, ¿no? Eh, Ahora la gente cambia de carreras, hace dos o tres cosas a la vez. Hay una visión, no sé si visión asimilada, pero en todo caso el comportamiento de ahora es muy diferente a los años no sé, hasta los años 80, diría yo, 90 del siglo XX, ¿no? ¿Y la literatura de alguna manera refleja esta nueva forma de vivir? Yo creo que cada vez nos cuesta más de catalogar, por ejemplo, géneros, ¿no? Eh, Antes era facilísimo decir, esta es una novela policial, esta es una novela eh, de amor, esta es una novela biográfica. Ahora tenemos todo el tiempo que estar discutiendo, hay nuevas categorías que son muy, no voy a decir confusas, pero sí que, que tienen definiciones distintas, ¿no? Toda la discusión sobre autobiografía, autoficción, narrativas del yo, un género, el neopolicial o el neo fantástico, no sé, todo. eh, Creo que un escritor que la vio fue Manuel Puig, a pesar de su temprana muerte, ¿no? En los años 90. Manuel Puig publica, por ejemplo, Boquitas Pintadas y le pone novela de folletín. Y uno lee la novela y dice, esta no es una novela de folletín, no se acomoda a las reglas de la novela de folletín. O, no sé, Puig Angelical, ¿podrías decir que es de ciencia ficción? Porque tiene unas historias que ocurren en un futuro que imagina Puig. O la otra de Buenos Aires Affair le pone novela policial y no hay crimen, o sea, no hay investigación, no cumple, ¿no? Con las reglas. Entonces yo sí creo que igual pasa con la poesía, ¿no? La novela deja de cumplir las reglas básicas o más
típicas, más establecidas. Cada vez es más difícil normar, ¿no? Y yo creo que Ahora, eso es bueno, te da mucha libertad. te da libertad de explorar sobre todo, ¿no? Sí, y sin miedo, ¿no? Oye, pero tú, ¿por qué tú, si eres poeta, por qué escribes? Ay, no sé, me dieron ganas. ¿Y cómo es tu proceso? ¿Cómo, digamos, cómo partes? ¿Partes de una idea? ¿Partes de una vivencia? ¿De algo que leíste? ¿De algo que viste? Em, se presenta de distintas maneras, por eso es que no puedo generalizar, pero yo creo que de esos, por ejemplo, de esos 3 libros publicados de poesía, em, yo empiezo a escribir cada libro a partir sin saber que va a ser un libro, porque tengo un montón de poemas sueltos que quedan en, en borrador, que quedan sin publicar, ¿no? Cuando algo me afecta, sobre todo en la poesía, es así, alguna situación que me incomode, que me produzca algún tipo de dolor o de desconocimiento, de tensión, y escribo y puede ser que quede eso ahí y se queda para siempre en borrador, o escribo otro, y hay un momento en que con suerte, me ha pasado hasta ahora 3 veces con los 3 libros, ¿no? Encuentro que hay un eje, ¿no? Cuando encuentro ese eje o tema, no sé, digo, ya estoy encaminada, ¿no? Y entonces ahí empiezo a escribir ya poemas como de una manera más racional, en el sentido de acá para este tema me están faltando poemas así o asá, ¿no? Pero no es así, no es desde el principio. Y mm, así fue entre Mujeres Solas, por ejemplo, una reunión de amigas. Y aparte, esa reunión me dejó una sensación de dolor, de nostalgia, no, de confusión, y son estados para mí perfectos para escribir. Un primer borrador, ¿no? Primerísimo borrador. Y entonces empiezo a escribir después otros y digo, pero esto puede ser un libro en donde puedo poner a mujeres conversando. Y entonces, a ver, un tema, otro, ¿de qué hablo? ¿Qué poemas me faltan, no? Y entonces ahí igual la ceremonia del adiós es claramente el tema de la separación, ¿no? Y entonces los poemas empiezan a armarse por ahí y así, por eso es que soy tan lenta para publicar, sí, en realidad no he publicado mucho. Eh, Son 3 libros. Es verdad que entre Mujeres Solas, después en Poesía Reunida, que Alfaguara reunió los 3, ahí agregué poemas Entre Mujeres Solas y a la Ceremonia del Adiós. Poemas que había escrito después de que los había publicado y que yo pensé que en verdad seguían respondiendo a ese tema o a ese eje que había eh, conformado o dado vida a ese poemario, ¿no? Y Eran ahí como, sí aparecieron nuevos, sí. eran como epílogos. No necesariamente epílogos, eran poemas que los escribí después, pero con el mismo espíritu, digamos, ¿no? Entonces podían calzar en ese. Me parece que fueron sobre todo unos poemas que están relacionados con mi lectura de la Divina Comedia, que estuve en un círculo de lectura varios años con el profesor Carlos Gatti, y ahí escribí 2 o 3 poemas, uno sobre los estorninos, me parece,
que son estas aves que dan vueltas con Paolo y Francesca en el círculo. ¿Cuál es el círculo? El sexto, creo, de, me he olvidado, de, de Paolo y Francesca, que van dando vueltas, nada más que sin voluntad, o sea, por el viento, ¿no? Como los estorninos, que es la comparación que hace. Entonces dije, esto va para la ceremonia del adiós, ¿no? Y así acomodé algunos poemas que fui escribiendo. ¿Es una poesía entonces testimonial? Bueno, la ceremonia de los dioses es un libro desgarrador, es un libro que puede ser leído. Testimonio, y para mí testimonio es una voz que narra hechos muy específicos, con una, digamos, una voz para denunciar algo, ¿no? Para mí eso es el testimonio. Yo no lo vería como testimonio, sino como una elaboración de una experiencia, ¿no? Efectivamente a partir o sea, de un conjunto de poemas que se va elaborando el proceso, ¿no? Como el proceso de duelo, por ahí sí lo veo. Ahora, si por testimonio entiendes que tiene que ver con experiencias, eh, es otra cosa, ¿no? O sea, experiencias, en verdad las tenemos, creo que todas las personas que escriben parten de experiencias, ¿no? De diferentes maneras. Pero el testimonio en el sentido más específico del término no lo veo así, ¿no? Porque no es mi voz como yo, ¿no? Como esta persona que te está hablando. Hay una elaboración, me parece. Cuéntanos sobre toda la culpa la tiene Mario. Bueno, ese libro también nace a partir de la experiencia de escuchar y leer en todas partes, en el ambiente en el que estuviera, sobre el tema del divorcio o separación de Vargas Llosa, ¿no? Entonces me dieron ganas de escribir sobre eso, pero desde la perspectiva no de la experiencia de él, porque, o como biógrafa indagar o periodista, no, sino más bien de una persona X cuyo acceso al tema es solamente a partir de lo que lee en las revistas de chismes, en los periódicos, lo que sale en la tele, lo que comenta la gente, las discusiones que se generan en diferentes grupos, unos a favor, otros en contra. Entonces me parecía tan potente y que siempre quedaba como muy en el aire, y entonces empecé a escribirlo desde la perspectiva de un grupo de mujeres lectoras, ¿no? En Lima, o sea, no tienen contacto con él más allá que el contacto eh, que los libros, ¿no? Ellas como lectoras, y esa admiración que sienten algunas por el escritor, no solamente por lo que escribe, sino por la persona, ¿no? Esta suerte eh, y no sé cómo, así como de fans, ¿no? O sea, ser así como hay personas que son fans de actores, de actrices, de grupos de rock, también hay fans de autores literarios, ¿no? Eh, que quieren autógrafos, quieren tocar a la persona, ¿no? Tomarse una foto. Y entonces me empecé a comprar todo lo que las revistas, Sola, Cosas, todo lo iba juntando. Pero en realidad, después yo me di cuenta, ese
eso es un pretexto, ¿no? En realidad lo que estoy hablando otra vez es de mujeres, es entre mujeres solas otra vez, pero de otra manera, ¿no? O sea, algunas personas dijeron, eso me dolió, que era un libro oportunista y en verdad no, porque no estaba, no había ahí un afán de hablar exactamente de lo que había pasado en la relación, sino más bien era cómo esas personas anónimas, digamos, se vinculan con un hecho que desde el lugar que ocupan, que no es el de la prensa, que no es el de ese éxito, ¿no? Sino desde el lugar de las espectadoras, digamos, les afecta y que en verdad está hablando de ellas, ¿no? Entonces no había nada nuevo allí, no había, en ese libro no había ningún chisme que fuera inventado por mí, por ejemplo, ¿no? Y qué oportunismo iba a haber si ya toda la gente había leído en otras revistas y periódicos lo que esas mujeres comentan, ¿no? Porque una decía, no, a mí me parece que están, que eso no se le hace a una mujer, ay no, pero ¿por qué? El amor, o sea, las típicas discusiones. No era el indagar en la historia, eh, indagar periodísticamente en esa historia, ¿no? Claro, Pero después me di cuenta, era eso, estaba escribiendo otra vez otra versión de Entre Mujeres Solas. claro, a eso iba justo la reflexión, ¿no? Porque efectivamente, independientemente de lo que ellos dos vivieron, o los que los tres vivieron en este caso, Ujú. con esa separación y con este cambio de vida, etcétera, está todo lo que la gente que no tiene nada más que la información que lee en la revista de chismes del corazón, toma partido y se apasionan y odian a uno o ensalzan a otro, ¿no es cierto? Que son cosas que obviamente no tienen nada que ver con las personas que generaron la noticia, Exacto. bien, Y que pero no, normalmente no se registra, ¿no? O claro, sea, de lo que se habla es de esos protagónicos, ¿no? Y en este libro yo estaba hablando más bien de esas personas que estaban, a las que había afectado la noticia, de diferentes maneras, ¿no? Pero creo que fue que algunas personas, algunos lectores vieron ahí como que por qué hablar de eso, que era frívolo, que era un tema de prensa amarilla, ¿no? Y yo no me arrepiento, o sea, a mí no me parece que a cada quien piensa lo que, ¿no? Lo que es libre de opinar, pero a mí me parece que en todo caso esa no fue la intención, ¿no? no, en todo caso, yo me imagino que mucha gente debe haber opinado sin haber leído el libro, que es Mm, algo que suele ocurrir también, ¿no es cierto? Se dejan sí, llevar por el titular o por el título, y entonces, sí, además, Mario Vargas Llosa es una persona que, pues, que genera filias y fobias, ¿no? Entonces, me imagino que entre los defensores de él debe haber sonado el título como algo feo. Pero, sí. y ahí vamos a la siguiente pregunta, ¿cómo ves tú el tema de la lectura? Ah, las estadísticas dicen que en el Perú se lee menos de un libro por habitante, mucho menos de un libro por habitante. Sin embargo, hay toda una explosión de nuevas editoriales, se siguen publicando los libros, a pesar de todas las dificultades que hay, se siguen vendiendo Sí, libros. Es una cosa contradictoria. En las ferias se vende un montón de plata, de dinero en libros, ¿no? eso es extraño y además la gente está, ahora, tú a donde vayas ves a la gente con su celular, o sea, que leen, leen. Sí, O sea, porque están en su celular y más, no solamente ven fotos, lee. La gente está, mira cualquier cola, cualquier combi, ómnibus, todos están con su teléfono. ¿Qué lee? Leen. ¿Qué leen? No sé qué leen, pero leen. No podemos, y otra cosa que a mí me llama mucho la atención, y yo creo que no hay cifras para eso, es la cantidad de lugares
piratas que hay en internet donde que te permiten bajar novelas completas. Algunas novelas muy recientes. Y hay gente, sí, y hay gente que sabe buscar. Y busca y encuentra. Entonces, eso no está registrado. O sea, yo creo que hay más lectores de lo que creemos. Lo que pasa es que no es una lectura que se pueda medir, como a partir de cuántos, no sé, pues lo usual es que cuántos libros se imprimieron, cuántos se vendieron, ¿no? Es cuántos, o incluso cuántos ebooks se vendieron, se puede registrar, pero el mundo de la piratería no se puede registrar. Y si estaba pensando el otro día, ¿te acuerdas esa época en que había muchos vendedores ambulantes que pirateaban libros? Ya Claro. no hay, casi no hay, ¿no? Se ha institucionalizado, digamos, todos tienen librería ahora. Hay un cambio, o sea, muchas cosas están pasando. Yo creo que los primeros que vivieron este gran cambio son los músicos, ¿no? Porque los músicos de pronto dejaron de vender discos. Claro. Y a la literatura le está llegando más tarde, pero tal vez también haya que ver que, o sea, va a seguir habiendo libros. Yo pienso que las tecnologías nuevas no, no necesariamente eh, hacen que desaparezca, ¿no? O sea, siempre se ha pensado, cuando aparece la fotografía, se pensó, uy, la pintura va a desaparecer. No fue así, la pintura encontró otros caminos. Cuando apareció el cine, se pensó que el teatro iba a desaparecer. No pasó eso, el teatro también encontró otro tipo de espacios, ¿no? Eh, ahora se dice, con la tecnología, los libros impresos van a desaparecer. Yo pienso que van a seguir, o sea, no sé todavía cuántas generaciones más seguirán extrañando el papel, ¿no? Porque inclusive los niños que nacen este año, que han nacido 2020, muchos tienen acceso a libros, ¿no? Van a seguir teniendo los libros de cuentos, sus papás les van a leer cuentos, no va a ser solamente video. Y entonces muchos tendrán la nostalgia del papel, del olor, no sé, lo que nosotros los mayores tenemos, ¿no? Que los mayores extrañamos. A mí me cuesta leer en internet, yo prefiero tener mi libro en la mano, ¿no? Por cierto, eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo escribes tu poesía? Sigues escribiendo poesía, ¿no es cierto? Yo sé que Sí, escribes poesía. sí. ¿La escribes en computadora o a mano? La poesía a mano. A mano. Sí. Todo lo demás en la computadora, pero la poesía a mano. Y cuando la empiezo a pasar a la computadora, es que pienso que ya está tomando forma. Porque como escribo empiezo muchos borradores, muchos quedan abandonados, ¿no? Tengo muchos libros, muchas libretas con proyectos, o sea, con poemas, o sea, ver 3, 4 versos que abandono y ya eso muere, ¿no? Murieron en el camino. ¿Te puedo pedir que leas algunos poemas? Sí, claro. ¿Te acuerdas? Puede ser a lo mejor uno por cada libro y uno que inédito. ¿Puede ser? Sí, me voy a demorar un poquito porque tengo que buscar No en hay mi problema, yo espero archivo. acá. Ah, ya. A ver si encuentro, lo primero que encuentre lo voy a leer. Tal vez lo primero que encuentro es Tiene que los, ser lo más los, reciente. los
los poemas que están en... No, acá encontré, por ejemplo, aquí están mis PDFs de, no sé si he encontrado La ceremonia del adiós. A ver. A ver, un ratito. Para los que siguen el programa por radio, les explicamos que estamos conversando con Giovanna Polarolo y en un momento va a comenzar a leer uno de los poemas de su libro La ceremonia del adiós. Uno de mis favoritos, ¿ah? ¿Ah, sí? Uno de mis libros favoritos, sí. Ah, mira, he encontrado el PDF de Entre Mujeres Solas, Poesía Reunida, o sea, donde incluí los nuevos poemas. Por ejemplo, en Entre Mujeres Solas, yo incluí, acá estoy viendo, ah, justo el que te comentaba, ¿has visto alguna vez una bandada de estorninos? Otro que se llama Hotel sin estrellas y otro que se llama En el medio de la frente. Esos poemas no están en las ediciones anteriores. ¿Podría leer eso? Ya, a ver. Ok, un ratito, página. Los incluí en la última parte del segundo libro, ¿no? Entre Mujeres Solas, y este es, a ver, lamentablemente no tengo ejemplar. Justo el otro día me hablaron de un grupo de personas que ahora con la pandemia se reúnen por Zoom para leer poesía. Y me llamaron para que conversara, no que fuera, para conversar por Zoom y, me pedían que querían comprar un ejemplar y que habían ido a las librerías y no, ya está agotado. Entonces me pidieron si yo tenía, yo tampoco tengo, yo tengo, lo único que tengo es el PDF. Así que, no sé, ojalá que la editorial se animara a editarlo, a sacar una impresión o un ebook, ¿no? Que ¿has visto alguna vez una bandada de estorninos? Una gaviota seguía a la otra. Se iban posando en la orilla sobre la arena recién mojada por la última ola. Esperaban un pez, un cangrejo, quién sabe. ¿Has visto alguna vez una bandada de estorninos? No, nunca. Yo tampoco, pero me han contado. ¿Quieres que te cuente? Si quieres, cuéntame. Mirábamos el mar. Era verano. Son aves pequeñas, frágiles y leves, tan leves que el viento cuando sopla, así sea suave, así sea brisa, les impone su dirección y velocidad. Los estorninos van a donde los lleva el viento, siempre. Nunca pelean, no van a contracorriente alguna vez, no. Saben que es inútil y se entregan con gozo. Eso lo has inventado. A algún lugar querrán ir alguna vez de su propia cuenta. No siempre el viento estará a su favor. A los estorninos no les importa mañana ni pasado. No saben de puertos, nido ni destinos. Solo saben ir a donde los lleva el viento. ¿A santo de qué van a pelear? A veces una tormenta los atrapa, los golpea, muros, árboles, montañas, pero saben que es solo un mal viento. Y como nada pueden hacer, tampoco quieren, se dejan estar, esperando que pase el mal rato. Lo miré, miraba el mar. ¿Te gustan los estorninos? Pero él no me escuchó, atento a las gaviotas que abandonaron la orilla sin razón alguna,
simplemente se fueron. Una ola inmensa reventó cuando ya todas habían alzado el vuelo. El viento empezó a soplar. Pronto, en la noche, él también se iría con el viento, como un estornino. Bueno, ese lo incluí y el otro que incluí es uno cortito, más o menos corto, que lo puedo leer, que se llama En el medio de la frente. A ver. Me ha salido un grano en la frente, en el medio de la frente, sobre la nariz. ¿Has estado muy nerviosa? ¿Comes demasiada grasa? ¿Hace cuánto tiempo que no haces el amor? He estado muy nerviosa, irritable hasta el llanto en cualquier lugar y circunstancia, insomne más de una noche. Sueño con un hombre al que persigo, me lanzo sobre él, le pego, lo insulto, lo beso y siempre me da la espalda. Me levanto con dolor de cabeza, me acuesto con dolor de cabeza. No, no como grasa, no como chocolates, como poco, como un pajarito, pero fumo. ¿Es ese mal hábito el culpable? ¿Y el amor? Me despierto entre sollozos, huyendo no sé de quién o de qué, buscando su cara tras esa espalda inacible, convertida en una planta, un árbol despoblado y un grano en la frente, en el medio de la frente. Bueno, esos son los poemas que que escribí después, ¿no? De la publicación del Entre Mujeres Solas y los incluí ahí, pero tienen el mismo tono, ¿no? Claro, sí, 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 realmente. Creo. Claro que sí. Aunque ya no fumo, ¿eh? Bueno, te agradezco muchísimo, Giovanna, por esos minutos de entrevista. Como siempre, un gusto conversar contigo. Gracias a ti, Carlos, por la oportunidad. Buena suerte, saludos a tus radioescuchas. Muchas gracias. Un abrazo, Chao, cuídate, nos vemos. Chao. chao, gracias.